Hace muchos años existió un hombre llamado Winston Churchill, un hombre conocido por pronunciar diferentes discursos en algunas graduaciones. Tenía algunos discursos muy largos, pero buenos, decían algunos. Pero uno de los discursos más impactantes que pronunció Winston Churchill fue uno de sus discursos más cortos, pero fue el que se hizo más famoso. Y en ese discurso simplemente dijo: nunca, nunca te rindas. Eso fue todo lo que dijo, pero fue sumamente impactante para su audiencia. Nunca, nunca te rindas. ¿Por qué esto es relevante en un sermón como el de hoy? Porque ese es el tema del mensaje del libro de la carta a los Hebreos. El mensaje detrás y que se encuentra en cada página de esta carta es: sigan adelante, manténganse firmes, nunca se rindan. Al leer la carta a los Hebreos, nos podremos dar cuenta de que hay muchos versículos acerca de perseverar, de soportar y de resistir. De hecho, hay 96 versículos en 13 capítulos que básicamente dicen: mantente firme, no te rindas, sigue aferrándote al sumo sacerdote que es Jesús. Él te ayudará, corre la carrera con seguridad y esperanza, no te rindas. El autor de Hebreos escribe a cristianos judíos que están siendo presionados a regresar, a volver a las ceremonias, a los rituales, a los sacrificios y a las costumbres del judaísmo. Esa siempre ha sido la tentación en el pasado y lo sigue siendo hoy. La tentación de volver a las ceremonias, a los rituales, a los sacrificios y a las costumbres del judaísmo, probablemente porque alimentan nuestro corazón legalista y nos hace sentir como en una especie de superioridad espiritual en comparación con los demás. Y el autor de Hebreos denuncia con mucha pasión, con mucha fuerza, que ese retorno al judaísmo, a esas ceremonias, rituales, sacrificios y costumbres, sería una apostasía. Sería una negación a la gracia del evangelio. Por eso el libro de Hebreos progresa a través de ciclos de amenazas contra aquellos que piensan alejarse de Cristo, seguido al mismo tiempo por declaraciones gloriosas, esperanzadoras y majestuosas de la suprema excelencia y superioridad de Cristo sobre todas las ordenanzas del culto judaico. Esas dos cosas hace el autor de Hebreos a medida que avanza en esta carta. Los cristianos hebreos estaban tentados a darse por vencidos. Estaban experimentando la discriminación incluso laboral. Si había 5 o 10 puestos laborales y entre esos 5 o 10 se encontraban cristianos, los hacían a un lado para dárselo a judíos. Enfrentaron persecución. Algunos de sus pastores fueron encarcelados y sus compañeros judíos los presionaban para que regresaran al judaísmo con sus ceremonias y rituales que parecían más emocionantes, que parecían más piadosas y que parecían más espirituales. Diciéndole: vengan, miren hacia el Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreo describe, le dice: no, miren hacia la riqueza y hacia la belleza del Nuevo Testamento, porque ustedes han de quedarse en el Antiguo Testamento. Miren hacia el Nuevo, miren más allá. Diciéndoles: perseveren, manténganse firmes, no vuelvan atrás. Por eso lo que espero argumentar para ustedes en estos 2 versículos de Hebreos 12 es lo siguiente. Amados hermanos, me faltó colocar ahí de trono de gracia. No se rindan.
resistan y manténganse firmes. No se rindan. Por favor, resistan. Manténganse firmes. Y este mensaje exploraremos 4 elementos fundamentales para resistir, para mantenernos firmes hasta el final. Y estos 4 elementos o 4 puntos homiléticos son los siguientes. Yo quiero que veamos en primer lugar el estímulo para nuestra carrera, esa nube de testigos. En segundo lugar, quiero que veamos los obstáculos en nuestra carrera, pesos y pecados. En tercer lugar, quiero que veamos la estrategia para nuestra carrera, correr con paciencia. Y en cuarto y último lugar, quiero que veamos el ejemplo supremo para nuestra carrera. Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro estímulo. Miren cómo inicia Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ese es el estímulo que presenta el autor de Hebreo a partir de este primer versículo. Pero observen cómo comienza el capítulo 12. Comienza con un por tanto, una conjunción conclusiva muy fuerte, de hecho, en el griego original. Esta palabra conecta lo que sigue con todo lo expuesto en el capítulo anterior. No es una transición casual lo que está haciendo el autor de Hebreos aquí, sino una conexión vital. Entonces, si nosotros queremos entender bien ese por tanto al inicio del capítulo 12, necesitamos mirar hacia el capítulo 11. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué nos muestra el capítulo 11? ¿De qué habla el capítulo 11? Pues como lo acaba de leer nuestro diácono Pedro Barrios, nos da un extenso detalle de lo que algunos llaman el salón de la fama de la fe, donde el autor de Hebreos enumera personas que vivieron por fe en circunstancias extraordinariamente difíciles, como el mismo autor lo presenta. Y este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, miren cómo terminan los versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este es el puente perfecto hacia el capítulo 12 de Hebreos. El autor está construyendo un argumento teológico poderoso aquí. Y está diciendo algo como esto. Si estos creyentes del Antiguo Testamento, escúchame bien, si estos creyentes del Antiguo Testamento pudieron perseverar en medio de tribulaciones intensas sin haber visto la plenitud de la promesa, ¿cuánto más deberíamos perseverar nosotros que tenemos a Cristo? Eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Si estos hermanos del pasado perseveraron en medio de pruebas y rechazos intensos, sin haber visto la plenitud de las promesas, por tanto, nosotros que tenemos a Cristo, corramos la carrera en medio de pruebas intensas, sin quitar nuestra mirada de Jesús, en quien se han cumplido todas las promesas y quien es el autor y consumador de la fe. Eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos con ese por tanto. Si ellos lo hicieron en medio del dolor y del rechazo, ¿cuánto más nosotros que tenemos a Cristo? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor esta nuestro tan grande nube de testigos, de hombres y mujeres que perseveraron en medio de tribulaciones, a pesar de no haber visto la plenitud de las promesas, entonces
Despojémonos de todo peso y del pecado y corramos la carrera, puesto los ojos en Jesús. Y dice el autor de Hebreos: nuestro tan grande nube de testigos, para seguir mostrándonos el estímulo para correr esta carrera. Y es interesante que la palabra griega que usa el autor de Hebreos para testigo es de donde viene nuestra palabra para mártir. Estos hombres y mujeres, Abraham, Rahab, Sara, Noé, Enoc, Abel, Moisés, David, Samuel y todos los que se mencionan allí, dan testimonio a través de sus vidas registradas en las Escrituras. El autor de Hebreos no está diciendo que tenemos un grupo de creyentes mencionados en el capítulo 11 que nos están mirando a cada uno desde el cielo a ver si estamos corriendo la carrera de la fe o no. No, no es eso lo que está diciendo el autor de Hebreos. No hay ningún registro bíblico de que las personas que están en el cielo estén observando todo lo que se haga en la tierra. Ninguno. Ellos no nos están mirando, sino que su testimonio de fe nos sigue hablando a nosotros hoy. Son como corredores que ya han completado su vuelta en una carrera de relevos y ahora nos animan mientras corremos nuestra parte. Pero ¿de qué manera estos mártires, estos testigos nos animan a nosotros hoy? Bueno, como bien decía alguien, una de las formas en la que estos testigos nos animan es que nos demuestran que la fe es posible aún en circunstancias difíciles. Son un ejemplo para nosotros, aún sin haber visto la plenitud de las promesas, aún estando antes de la cruz. Estos hombres y mujeres no eran superhéroes espirituales, como se tiende a pensar hoy de los cristianos, sino que eran personas comunes y corrientes con debilidades como tú y como yo. Uno de los hombres que se menciona en esta lista es Abraham, aquel que mintió sobre su esposa. Otro que se encuentra en esta lista es Moisés, uno que tuvo problemas serios de ira. Otro que se encuentra en esta lista es David, uno que cometió adulterio. Sin embargo, estos hombres confiaron en Dios y a pesar de sus caídas se levantaron y prevalecieron. Y están ahí como testigos para nosotros. Pero hay otra forma en la que creo que estos hombres nos animan. No solamente que nos demuestran que la fe es posible aún en medio de circunstancias difíciles, sino que también nos muestran que la fe es recompensada, aunque no siempre de inmediato. Por ejemplo, Abraham nunca vio a su descendencia tan numerosa como las estrellas. Moisés nunca entró a la tierra prometida. Sin embargo, ahora ellos disfrutan de una recompensa eterna. Ellos sirven de gran estímulo para nosotros, para que podamos correr la carrera viendo el testimonio de ellos, quienes sin haber visto la plenitud de las promesas perseveraron en medio de circunstancias difíciles. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a Cristo? ¿Cuánto más nosotros que estamos después de la cruz? Y necesitamos mirar hacia el testimonio de ellos cuando estemos atravesando situaciones similares a las de ellos. Quizás te sientes solo o sola en tu caminar cristiano. Probablemente seas el único creyente en tu familia o en tu lugar de trabajo. Y mientras lees Hebreos 11, como decía alguien, puedes imaginar a Noé diciéndote: yo entiendo la soledad. Yo entiendo tu soledad. Porque yo estuve solo más de un siglo construyendo un arca mientras todos se burlaban. Así que mantente firme. Mantente firme. O tal vez sientes que Dios te está guiando, pero no sabes hacia dónde. ¿Se han sentido así? Pues si vas a Hebreos 11, Abraham te diría: yo también fui llamado sin saber mi destino.
Salí de Ur de los Caldeos hacia una tierra desconocida. Pero Dios siempre estuvo conmigo, así que mantente firme, mantente firme. Pero ¿saben qué? Nosotros aún tenemos más. Que esos hombres y mujeres que se presentan en Hebreos 11. Los cristianos hebreos tenían los héroes de Hebreos 11. Pero nosotros tenemos miles más. Nosotros tenemos a los santos del Nuevo Testamento. Hombres como Pedro, Pablo, Santiago, Timoteo. Pero no solo eso, nosotros tenemos más. Tenemos más testigos que nos dan testimonio de su fe y que deberían servir de estímulo para nosotros perseverar en la fe. Incluso tenemos a todos los fieles de 2000 años de historia de la iglesia. A Policarpo, a John Hus, a los prerreformadores. Tenemos más testimonio. ¿Has leído la historia de los mártires? Tenemos una nube de testigos más grande nosotros que la que ellos tuvieron. Seguimos siendo más y más privilegiados. Como dijo Martín Lutero en algún momento, la mayoría de mis mejores amigos están muertos. Refiriéndose a los autores de los libros que tenía en su biblioteca. La mayoría de mis amigos están muertos. Tenemos una gran nube de testigos a quienes mirar, a quienes ver sus vidas, no simplemente su teología, como el cristianismo de hoy que solo muestra letra. No, podemos mirar la vida de ellos. Pero no solo eso, nosotros tenemos más. También están las personas que nos rodean ahora. Hoy. En nuestra iglesia local, padres, madres, hermanos, hermanas, que han dado un fiel testimonio de ser temerosos de Dios, que hemos escuchado cómo han atravesado pruebas tan intensas y todavía siguen perseverando con gozo en las pruebas. Ellos también son parte de esa nube de testigos que sirven de estímulo para que tú y yo perseveremos en la fe. Por eso, como decía el doctor Vicky, debemos buscar a aquellos que son más santos que nosotros e imitarlos. Hoy somos privilegiados. Tenemos más gente en nuestras tribunas que nunca antes. Mientras corremos la carrera de la fe, tenemos a los santos de Hebreos 11. Tenemos a los santos del Nuevo Testamento. Tenemos a los santos de 2000 años de iglesia. Y tenemos a los santos de nuestra iglesia local. Desde las gradas diciéndonos: ánimo, corre, corre, corre. El Señor te ayudará como lo ha hecho en el pasado. Mantente firme, corre mi hermano, corre mi hermana. No te desanimes, corre. Porque mientras corremos esa carrera necesitamos gente en las gradas que nos anime. Si el enemigo logra desanimarnos, ha logrado algo muy grande. La mayoría de nuestras caídas, debilidades en nuestra fe, están arraigadas muchas veces en el desánimo. Y Dios nos ha dado a un gran número de testigos para que nos anime a perseverar. Yo escuchaba el testimonio de un pastor esta mañana y me dio gozo porque pensé que eso que yo sentía en algunos años con respecto a mi ministerio era solamente cosa mía. Hay ciertas veces en el año donde uno no quiere pararse a predicar, donde uno se siente muy desanimado, donde uno sería capaz de pagar para que otro se pare y predique por ti. Y en esos días nuestras esposas nos conocen muy bien. ¿Tú estás bien?, me dice Katy.
Y ella ha sido una de los regalos que Dios me ha dado, que se pone desde las gradas a animarme y decirme: ve a predicar, el Señor te ayudará como lo ha hecho en el pasado. ¿Quiénes son los que el Señor te ha dado en las gradas para animarte a correr? No, pastor, el Señor a mí me ha dado uno solito. Gloria al Señor. Pregúntate cuántos tuvo Jesús alrededor de la cruz para animarlo. Qué privilegiada eres. Pero si anotas la lista de Hebreos 11, anotas la lista de los siervos del Nuevo Testamento, anotas la lista de los mártires de 2000 años de iglesia, y de esa sola persona que te anima en la iglesia local, podrás ver la lista enorme de hombres y mujeres que tienes animándote desde las gradas, con sus propias vidas, con sus propios testimonios, a perseverar, que te dicen: no te rindas, sigue adelante. Así que el autor de Hebreos usa esta gran nube de testigos que nos sirvan como estímulo para correr la carrera. Pero ¿por qué necesitamos a gente animándonos? ¿Por qué necesitamos a otros cristianos quienes con su vida puedan animarnos y recargarnos mientras corremos la carrera? ¿Saben por qué? Porque como toda la carrera va a haber obstáculos. Va a haber obstáculos. Y el autor de Hebreos los desglosa en dos categorías: peso y pecado. Y es eso lo que nos lleva al segundo punto: los obstáculos de nuestra carrera, pesos y pecados. El autor de Hebreos dice en la segunda parte del versículo 1: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. He aquí los obstáculos que debemos identificar y eliminar, obstáculos que van a estorbar para que tú y yo no podamos correr ni terminar la carrera de la fe. Hermanos, en las carreras atléticas de la antigua Grecia, los corredores competían prácticamente desnudos, despojándose de todo lo que pudiera entorpecerlos. Se preparaban para la carrera y estando frente a ella, se quitaban todo y se preparaban para correr. Y el término griego que usa el autor de Hebreo aquí se refiere a cualquier carga que dificulte el movimiento. Necesitas despojarte de cualquier carga que dificulte el movimiento. Y es significativo, no sé si lo notaron, que el autor de Hebreos distinga entre peso y pecado. ¿Por qué? Porque no todo peso es pecaminoso en sí mismo. A veces son cosas legítimas, a veces son cosas buenas, pero que simplemente nos retrasan en nuestra carrera espiritual. Por muy buenas que son, por muy legítimas que son. Para nosotros hoy estos pesos pudieran incluir, en primer lugar, preocupaciones excesivas. Recordemos a las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 13:22, cuando nos advirtió que las preocupaciones de este mundo podían ahogar la palabra. La ansiedad y el miedo al futuro siempre caminan juntos. ¿Y qué va a pasar si pierdo este empleo? ¿Y qué va a pasar ahora con ese diagnóstico que le han dado a mi padre? ¿Y si muere? ¿Qué sucederá? Y comenzamos a imaginarnos un montón de cosas que ni han sucedido y que probablemente ni sucederán. Leía algo interesante en estos días, porque no sabía que hasta de eso habían hecho estadísticas, y decían que más del 90% de las cosas que nos llenan de ansiedad con respecto al futuro no suceden.
Todavía no ha amanecido y ya tenemos toda la ansiedad y la tensión del día siguiente, olvidando que cada día ya trae su paquete de afán, pero nosotros queremos traernos el paquete de afán del día siguiente al de hoy. ¿Quién no termina agotado emocional y físicamente si su mente vive así? Y pueden ser preocupaciones legítimas, como el vestido y la comida, tal cual como sucedió en Mateo 6 con los discípulos y Jesús. Pero a veces también pueden ser compromisos que consumen nuestro tiempo. Hermanos, no todo lo que llena nuestras agendas es malo, pero debemos evaluar si nuestras actividades nos ayudan o nos estorban espiritualmente. ¿Qué de todas esas actividades con las que comienza mi día pueden estar robándome mi tiempo con mi Salvador? ¿Qué actividades el día domingo con mi persona y con mis hijos pueden estar impidiéndome congregarme en el día del Señor? Pueden ser legítimas. Fíjense que no estoy hablando nada pecaminosamente abierto. Pueden ser legítimas, pueden ser cosas que parecen buenas, pero que se están volviendo un peso para que realmente tú puedas crecer y tener vigor espiritual. O a veces pueden ser relaciones que nos alejan de Cristo. Algunas relaciones pueden distraernos de nuestra meta espiritual, robarnos nuestro gozo espiritual. Y el autor de Hebreos dice: despójate de todo aquello que puede ser legítimo, pero que se está convirtiendo en un obstáculo o que están retrasando tu carrera espiritual. Pero no solo termina ahí. También dice: despojémonos del pecado que nos asedia. La expresión que nos asedia, presentada aquí por el autor de Hebreo, sugiere algo que nos envuelve fácilmente o nos hace tropezar. Esa es la meta del pecado: envolvernos fácilmente, ya que, como dice Santiago, cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Pero también tiene como meta el pecado hacernos caer. El pecado, sin importar el tamaño que sea, o cuán grave o no tan grave como lo puedan ver los hombres, porque no son los hombres los que determinan la gravedad del pecado, es Dios. Todo pecado siempre es grave, porque es cometido contra un Dios perfectamente santo. Ahora bien, que uno de ellos puede traer más consecuencias que otros, eso es verdad, pero todo pecado es grave. Por lo tanto, nunca el pecado es inofensivo. El pecado tiene como meta envolverte fácilmente y hacerte caer, hacerte daño, que te hagas daño. El pecado nunca traerá ningún bien, te robará tiempo, familia, gozos y alegrías que jamás te devolverá, jamás. Y el autor de Hebreos usa esto, usando igual imágenes relacionadas con una carrera, esas carreras atléticas de la antigua Grecia. Y la imagen aquí que él hace cuando usa despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, la imagen es la de un corredor con una túnica larga y suelta. Si corre con ella puesta, inevitablemente, ¿saben qué pasará? Sus pies se van a enredar y ¡boom!, va a caer. Esa es la idea, la imagen que usa el autor de Hebreos para mostrarnos los peligros de este peso y del pecado. Nos enredarán, nos cegarán, nos confundirán, nos engañará para hacernos caer. Y hay varias interpretaciones, decía un siervo de Dios, sobre qué pecado específico tiene el autor de Hebreos en su mente. Y una de esas interpretaciones probables es en relación a la incredulidad.
¿Por qué? Porque en el contexto de la carta a los hebreos probablemente se refiere principalmente a la incredulidad. Porque si tú lees a la carta a los hebreos, constantemente el autor está advirtiendo a su audiencia con respecto a la incredulidad, con respecto a regresar a la incredulidad, con respecto a los peligros de la incredulidad. Así que probablemente el autor de Hebreos está pensando en ese pecado. De hecho, lo podemos concluir también por todo el desarrollo del capítulo 11 a los Hebreos, que tiene que ver nada más y nada menos que con la fe. Así que el pecado aquí probablemente es la falta de confianza en Dios, la falta de seguridad en Dios. Hablaba en estos días con un hermano y lo recordamos ahorita en la mañana, que en medio de las pruebas, tribulaciones y tentaciones, diferentes voces van a venir a nosotros. La voz de Satanás, el acusador. Nuestra voz interior, porque nosotros mismos hacemos un diálogo interno, donde muchas veces nos proclamamos mentiras, ideas distorsionadas del evangelio y la doctrina. Y la voz de Dios. Y hablamos y lo recordaba con una hermana, si hay una voz que tú y yo debemos determinar siempre escuchar por encima de las otras voces, es la voz de Dios. Pero para poder escuchar la voz de Dios necesitas conocer la palabra de Dios. Con ese tipo de lectura de tu Biblia débil y frágil, jamás vas a poder ni discernir la voz tuya con la de Dios, ni poder escuchar claramente la voz de Dios. Tú y yo necesitamos conocer la verdad para que en el momento de la tribulación podamos decidir escuchar claramente la voz de Dios en medio de tal tensión. Pero yo creo que también otra interpretación que se cree que está desarrollando el autor de Hebreos cuando habla despojémonos de todo peso y pecado, está hablando también del pecado particular que más te atormenta a ti y a mí. Se refiere a aquella tentación específica a la que cada creyente es más vulnerable. Para algunos podría ser la ira. Para otros puede ser la vanidad. Para otros hacer todo lo que sea posible para ser aprobada por los hombres. Para otros el descontento. Para otros la codicia. Otros su batalla con ser usureros. Otros tacaños. Para otros la envidia. Para otros el orgullo. Para otros la mentira. En tu caso, ¿cuál es el pecado que te asedia? ¿Cuál es ese pecado que Dios te ha mostrado por medio de su palabra? ¿Cuál es ese pecado que Dios te ha mostrado a través de sermones y su providencia? ¿Cuál es ese pecado que Dios te ha mostrado a través de otros hermanos? ¿Cuál es ese pecado que Dios te ha mostrado a través de tus familiares? Incluso si son incrédulos, ¿cuál es ese pecado que te han señalado? ¿Lo identificas? ¿Cuál es? Porque ese pecado que vino a tu mente se está volviendo un obstáculo en tu vida cristiana. Y probablemente tú ni lo estás viendo así. Porque nuestra tendencia es justificar el pecado, minimizarlo. No, eso no es tan grave como tú piensas. Culpar a otros, siempre hay un culpable. Nos encanta encender nuestro abogado interior. ¿Cuál es ese pecado que te asedia? ¿Que se está volviendo un estorbo en tu relación con tu iglesia? ¿Cuál es ese pecado que se está volviendo un estorbo en tu relación con los demás? ¿Cuál es ese pecado que está trayendo impedimentos y obstáculos en tu matrimonio y en la relación con tus hijos y con tus compañeros de trabajo? ¿Cuál es ese pecado que te asedia?
Necesitas identificarlo. Primero te tienes que hacer consciente del mal que hay en ti, para que sepas para qué área de tu vida necesitas pedir gracia, cambio, arrepentimiento, convicción de pecado, dolor en tu alma por lo que has hecho. ¿Cuál es ese pecado? Nadie aquí puede levantar la mano y decir: en mí no hay ningún pecado que me asedia. Y si lo encontraste, trata de pedirle opinión a otro, porque nuestra tendencia es minimizarlo. ¿Cuál es ese pecado que se está volviendo un estorbo para que tú puedas correr bien la vida cristiana? ¿Cuál es? ¿O cuál es ese peso? ¿Qué cosas no son malas en sí mismas en tu vida, pero que te están robando fuerza espiritual? Facebook, Instagram, Netflix, videojuegos, conversaciones no provechosas, exceso de trabajo. No sé. Ruego que el Espíritu Santo nos ayude a todos. ¿Qué hábitos, qué pensamientos o qué relaciones debes dejar hoy para correr libre? Porque mi hermano, tiene que ser hoy, tiene que ser ahora, tiene que ser ya. No puedes seguir corriendo así. El pecado no lo acariciamos, el pecado lo arrancamos de raíz. Tiene que ser ahora, tiene que ser ya, tiene que ser hoy. Porque se está volviendo un obstáculo en tu vida. Tiene que ser hoy. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pero ese es el plan con respecto a lo negativo. Pero ¿qué hay con respecto a lo positivo? Bueno, así llegamos a nuestro tercer punto. La estrategia para nuestra carrera: correr con paciencia. Dice el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Notemos ahora la estrategia que el autor de Hebreos nos presenta para esta carrera. Después de mostrarnos el estímulo de los testigos y de advertirnos sobre los obstáculos que debemos eliminar, ahora nos indica cómo debemos correr: con paciencia. Y la palabra griega para paciencia literalmente significa permanecer bajo, permanecer. Es la capacidad, escúchenme bien, de soportar presión sin rendirse. No es simplemente aguantar pasivamente las aflicciones diciendo: bueno, hermano, ¿qué más nos tocó? Hay que aguantar. Qué cristianismo más débil y frágil. No es digno de imitar de ninguna forma un cristianismo así. A veces no nos damos cuenta que incluso los incrédulos, las personas, ven cómo nosotros sufrimos, cómo enfrentamos el dolor y la adversidad, a ver si este evangelio es digno de ser escuchado y creído. Sino que esto se trata más bien de avanzar de forma constante y deliberante a pesar de las tribulaciones. Soportar presión sin rendirse. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que a la primera tribulación intensa terminaron blasfemando el nombre de Dios? O a la primera herida que le hicieron en su iglesia terminaron abandonándose y yéndose al mundo. Son personas de carácter débil, no aguantan nada, claudican a la primera de cambio. El reino de Dios está compuesto por hombres y mujeres que resisten en dependencia de la gracia a pesar de las circunstancias difíciles. Corramos la carrera con paciencia. Y el cuadro que se pinta aquí no es de una carrera de velocidad.
¿Ustedes se acuerdan de esa carrera que uno hacía de muchacho que le marcaban el que llega hasta aquí en tanto tiempo? ¡Uf! El más rápido. No, esto no es una carrera de velocidad la que se describe aquí. Es más bien algo parecido, como decía alguien, a la maratón francesa de ciclismo que dura semanas. Pones el canal al día siguiente y siguen y siguen. O la imagen del Coliseo griego donde los corredores tenían un bastón de relevo y corrían durante horas y horas antes de pasarlo a otra persona. Esa es la idea más bien que está describiendo el autor de Hebreos. Una carrera larga, no una carrera rápida y corta. No, así no se describe la fe. Una carrera larga, un maratón que se corre a buen ritmo, pero no a toda velocidad para agotarse. No, a buen ritmo, porque es una carrera larga. Si intentas correrla rápido, te vas a agotar rápido. La idea de esta carrera es el poder mantenerse firme. Describe a personas que corren con constancia, usando los medios de gracia y las disciplinas espirituales, como decía alguien. Son personas que corren. Esto no es algo pasivo de que yo me pongo al inicio de la carrera y Cristo viene y me carga y me lleva hasta la meta. No. Él, por la obra de su Espíritu, ha impactado nuestros pensamientos, mente, emociones y voluntad para que podamos inclinarnos ahora voluntariamente a lo que es bueno. Así que mientras corremos esta carrera, la hacemos leyendo y meditando en las Sagradas Escrituras, participando de la oración intercesora, leyendo buena literatura, teniendo comunión con los santos cada semana, congregándonos cada semana sin falta y viviendo de manera contracultural en este mundo. Así corremos la carrera. Así se corre esta carrera. Nadie puede pensar que va a terminar esta carrera sin echar mano de los medios de gracia que nuestro buen Dios nos ha dado. Corramos con paciencia. Ahora bien, correr con paciencia no es simplemente un ejercicio de voluntad humana. No se trata de apretar los dientes y resistir por nuestra cuenta. La clave para mantener esa resistencia espiritual es saber hacia dónde dirigir nuestra mirada mientras corremos. Y es eso lo que nos lleva a nuestro cuarto y último punto. Hemos visto el estímulo para correr esta carrera, cada uno de nosotros. Hemos visto los obstáculos que se han presentado y que se presentarán para que tú y yo terminemos esta carrera. Hemos visto también la estrategia para correr esta carrera. Y por último, veamos el ejemplo supremo para nuestra carrera, que es Jesús. Dice el autor de Hebreos, a partir del versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreos nos ha dicho el cómo con paciencia, y ahora nos dice hacia dónde mirando a Jesús. Este es el corazón de este pasaje. Todo lo que está alrededor está unido a esto, pero este es el corazón. Esta es la exhortación central de Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Y el texto original, esta expresión en el texto original indica una mirada intensa, y escuchen bien, y exclusiva. Literalmente sugiere apartar la vista de todo lo demás para concentrarme únicamente en Jesús. Ni siquiera enfocar mi vista en los testigos, ni siquiera enfocar mi vista principalmente en los mártires, únicamente en Jesús. Todo aquello que intente quitar mi mirada de ahí, debo quitarlo también de mí.
Porque esto es importante, porque la audiencia, quien escribe, el autor de Hebreos, estaba siendo tentado a poner su mirada principalmente en las ceremonias, en los rituales y en las costumbres del Antiguo Testamento. Y él tiene que decirle, no, ni siquiera pongan su mirada en las circunstancias difíciles que están viviendo. Pongan su mirada en Cristo, el mejor ejemplo y testimonio para ustedes de perseverancia. Mírenlo cómo corrió, mírenlo cómo perseveró. Y el autor de Hebreos lo describe a Jesús como el autor y consumador de la fe. Los hombres y mujeres de Hebreos 11 son testigos de fe, son testimonios de fe. Pero Él es el autor de la fe. Él es el iniciador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe. Pero también es el finalizador de nuestra fe. Él es el dueño de nuestra fe. Él es nuestro único proveedor y sustentador de nuestra fe, el pionero de nuestra fe, el perfeccionador de nuestra salvación, y no permitirá que ninguno de sus hijos caiga de la fe. Un siervo de Dios que practicó baloncesto por muchos años decía que eso se parecía mucho a su entrenador de atletismo, quien le decía cuando él iba a competir, le decía: te voy a dar un consejo. Mientras corras, no mires al que está a tu lado corriendo, ni al que viene detrás de ti. Por favor, solo mira la meta, o solo mírame a mí mientras llegas a la meta. Y esa es la idea de Jesús. No mires a los que vienen atrás de ti, los que están junto a ti, ni a los sufrimientos alrededor de ti. Mira más allá, mira a Jesús. No quites tu mirada de Él. Así como cuando un corredor que intenta correr y solo pone su mirada en el asfalto y termina desanimándose porque eso parece nunca terminar. De la misma forma, no enfoques tu mirada únicamente en tus sufrimientos o en tus pruebas. Aprendamos de Jesús. Porque la pregunta que viene a mi mente es: ¿qué motivó a Jesús a soportar la cruz? ¿Qué motivó a Jesús a terminar hasta el final y perseverar hasta el final? ¿Qué lo motivó? Pues dice el autor de Hebreos, allí mismo en la parte B del versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, Cristo miró más allá de su propio sufrimiento y miró hacia la alegría futura que le esperaba. Él sabía que su muerte dolorosa traería consigo también una tumba vacía. Él sabía que su muerte dolorosa traería con él la gran bendición de ser coronado con honor y gloria. Por el gozo que tenía puesto delante de él, él sabía que tendría todas las cosas puestas bajo sus pies. Por el gozo que tenía puesto delante de él, él sabía que su muerte permitiría que los escogidos llegaran a la salvación y a la gloria. Él sabía que perseverar hasta la muerte, hasta el fin, le permitiría declarar a su Padre: Padre, aquí estoy junto con todos los que me has dado. Alguien decía: no hay sillas vacías en el cielo. Todos por quienes Cristo murió llegarán sanos y salvos allí. ¿Con heridas? Sí. Probablemente en esa carrera muchos experimentarán fuertes caídas. Habrá heridas en nuestros brazos al caer al asfalto.
heridas en nuestras rodillas y piernas, moretones en nuestros rostros y manos. Pero llegaremos. Aunque a veces tus propias batallas y luchas te hagan pensar lo contrario. Nadie llegará sin una herida a la meta. Y muchos caerán. Y probablemente se dirán a sí mismos: yo no voy a llegar. Probablemente se digan a sí mismos: yo no voy a terminar. Para allí están desde las gradas nuestros testigos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de 2000 años de iglesia, y los de nuestra iglesia local diciendo: ánimo. Como cuando en medio de gran desánimo y tribulación un hermano te visita y te dice: ánimo, levántate. Yo también me he caído. Levántate, corramos juntos, termina, llega, falta poco. Nuestro hogar está cerca. Como Jesús, pon tu mirada en el gozo que ha de venir, no en tu sufrimiento en sí, no en tu dolor en sí, en el gozo que ha de venir. Hermanos míos, no se rindan. Lo que diferencia a los verdaderos cristianos de los falsos cristianos es que el verdadero cristiano persevera. Y no estoy hablando de perseverar en la iglesia. Hay gente que puede estar en la iglesia sin Cristo. Puedes estar saltando de iglesia en iglesia sin Cristo en tu corazón. Yo no me estoy refiriendo a perseverar con eso. Yo tengo 30 años en la iglesia y el diablo tiene muchos siglos viniendo a la iglesia y sigue siendo diablo. Perseverar en la fe. Perseverar en mi confianza en Cristo como mi único Señor y Salvador. Perseverar en la fe. Perseverar en mi entendimiento de mente y corazón de que la justicia de Cristo es la que me ha hecho acepto delante del Padre. Perseverar en la fe de que en este proceso de santificación en el que me encuentro en medio de mis luchas con mi pecado, Él me permitirá llegar hasta el final. Él comenzó una obra que terminará, porque a los que llamó, a estos también glorificó. Perseverar en la fe hasta el final, en una vida de arrepentimiento sincero con respecto a nuestro pecado. Perseverar en la fe, en nuestra doctrina, en la verdad. Perseverar en la fe va mucho más allá que simplemente llegar acá y sentarnos cada semana. Perseverar en la fe. Reconocer que he llegado a donde he llegado hasta el día de hoy en esta carrera por la pura gracia de Dios. Perseverar en la fe. Perseverar es en ese llamado a la humildad, a la gracia, a la misericordia y al perdón que Cristo me ha hecho a mí. Perseverar en la fe. ¿Qué hemos visto hasta ahora? El estímulo para correr esta carrera son esta nube de testigos que nosotros tenemos más que incluso que la audiencia a la que escribe el autor de Hebreos. Los obstáculos que van a tratar de impedir que tú y yo terminemos con el propósito de hacernos caer. Por eso despojémonos de todo peso y de pecado. Pero también Dios nos da el cómo. Corramos con paciencia. Es una carrera larga que demanda de nosotros no rapidez sino resistencia. Pero mientras corremos, van a haber muchas cosas a nuestro alrededor que intentarán desviar nuestra mirada. Pues mantén tu mirada fija en Jesús, porque solo así tú y yo podemos perseverar. Quiero concluir con un testimonio poderoso sobre la importancia de correr esta carrera hasta el final. Compartí este testimonio la semana pasada con los alumnos de nuestra residencia de formación pastoral. Y es la historia de un famoso predicador, quien ya murió. Era el padre del profesor y teólogo Tom Elliff.
Su padre falleció a los 97 años de edad. Su padre había sido un respetado pastor, conocido por 3 características principales. Era un hombre de oración profunda, amaba compartir el evangelio con los perdidos y le encantaba predicar. Tenía 4 hijos, 3 varones y una hembra. Los 3 varones se convirtieron en ministros, entre ellos Tom Elif, y su niña se casó con otro ministro. Sin embargo, después de años de ministerio fructífero, gradualmente su vida espiritual se fue enfriando. Luego le confesó a su hijo Tom Elif y le dijo: hijo mío, me envolví en un montón de actividades y la Biblia se convirtió en mi oficio, pero dejó de ser mi tesoro. A los 65 años de edad, el padre de Tom Elif, ocupando una posición destacada, abandonó a su esposa por otra mujer. Su hijo, destrozado por esta decisión, intentó hablar con su padre una y otra vez. Al principio no se podía, hasta que llegó el día en que pudieron conversar. Luego de unos años después de haberse endurecido su corazón y haberse apartado de Dios, el Señor lo vuelve a traer. 3 años después de este evento doloroso, muere la madre de Tom Elif. Y el día en que su madre estaba muriendo, su padre estuvo ahí en menos de 24 horas. Le pidió a sus hijos que salieran de la habitación. Y Tom Elif dice: todos salimos y escuchamos su voz quebrada y sollozando mientras le pedía perdón a mi madre por lo que le había hecho. Y al mismo tiempo todos pudimos escuchar cómo mi madre, con una voz débil, pudo perdonar a mi papá. Luego de eso ella murió. Años después, en la última semana de su vida, con 97 años de edad, tuvieron que trasladarlo a un centro de atención debido a sus caídas frecuentes, debido a sus problemas de salud y de su edad. Pero cuando Tom Elif llegaba a ese centro de atención donde estaba su anciano padre, siempre lo podía ver haciendo las 3 cosas que hacía cuando era pastor: evangelizando, orando y sentado en su habitación leyendo las horas largamente. La Biblia volvió a ser su tesoro. El día que murió, Tom Elif dice lo siguiente: al salir del centro de atención esa noche, reflexioné cómo Dios había reclamado a mi padre, permitiéndole guiar personas a Cristo hasta el día de su muerte. El padre de Tom Elif no perseveró en el ministerio, pero sí perseveró en la fe. A pesar de esta fuerte caída, el Señor lo levantó y terminó la carrera. Hermanos, la verdadera fe se diferencia porque persevera hasta el final. Dios nos guarde de caer profundamente, pero la diferencia está en que podamos perseverar hasta el final. Qué triste es cuando podemos ver a hombres y mujeres que no perseveraron en la fe y otros que no perseveraron en el ministerio ni en la fe. Pero como tú y yo no sabemos si somos de los que nos levantaremos, necesitamos cuidar nuestras almas y arraigar nuestros corazones en el evangelio de nuestro Señor Jesús. Recuerden, hermanos, si todos estos santos del Antiguo Testamento vivieron por fe sin ver la cruz, ¿qué estamos haciendo nosotros
quienes estamos después de la cruz, quienes podemos ver el evangelio completo, ¿nos daremos por vencidos? Un día seremos llevados a casa, hermanos. Un día, cuando entremos a esa patria prometida, decía alguien a modo de ilustración, al primero que veremos es a nuestro Salvador con un pañuelo blanco en la mano. ¿Para qué? Para enjugar hasta la última lágrima de nuestros ojos. Cuando entres por las puertas de la gloria, habrá miles de santos y ángeles para darte la bienvenida a casa. Tu cuerpo se reunirá con tu alma y los santos y ángeles gritarán: bienvenido a casa, pecador salvado por gracia. Bienvenido a la gloria eterna con el Señor. Has corrido la carrera. Has terminado el recorrido. Bienvenido a casa para siempre, para estar con Jesús. Recuerden, amados hermanos, no se rindan, resistan y manténganse firmes. Oremos. No permita, Señor, que ninguno aquí se rinda, Señor. No permitas que ninguno aquí se pierda, Señor. Guárdanos de regresar a las ceremonias, rituales del Antiguo Testamento. Guárdanos de perder de vista la persona y la obra de nuestro Redentor Jesús. Bendícenos con ese precioso regalo de la perseverancia. Ayúdanos a despojarnos hoy de todo peso y del pecado que nos asedia. Ayúdanos hoy a seguir corriendo con paciencia, puestos los ojos en ti. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.